Con la presente videomaniobra vamos a explicar cómo eliminar la tensión en una farola para así poder actuar con las mayores garantías de seguridad. En primer lugar, como ya se ha comentado en la técnica de trabajo correspondiente, vamos a comprobar si la farola o el coche tienen tensión eléctrica producida por una derivación. Una vez comprobado que sí que hay tensión, tendremos que eliminar la tensión en esta farola. No obstante, si queremos, por mayor seguridad, se puede efectuar lo que vamos a explicar a continuación en cualquiera de las circunstancias que nos puedan aparecer. En primer lugar, vemos cuál es el esquema eléctrico más habitual de las farolas, en los cuales todas las fases suelen subir junto con el neutro hasta un cajetín de protección o hasta lo que es la misma farola, a una altura baja. Y solamente después sube una fase y el neutro hasta la misma lámpara. En el esquema se puede comprobar cómo todas las farolas cogen el neutro, que es la línea azul, con la letra N, y después alternativamente, en un esquema 3 bolillo, van cogiendo cada una de las fases. Además de las fases en neutros, todas las farolas tienen una toma de tierra, que la podemos encontrar de dos maneras. Una en una arqueta contigua, que está situada normalmente al lado de la misma farola, y también la podemos encontrar en la base de la farola. Normalmente son más anchas y puede cambiar su geometría, como por ejemplo una hexagonal. Ahora mismo vemos el primero de las situaciones, una arqueta al lado de la base de la farola, y podemos comprobar cómo hay una pica con un cable de tierra que lleva a la base de la farola. Los dos cables restantes son uno para la siguiente farola y otro no sabemos para qué, pero a nosotros eso nos importa para esta operación. El otro caso que podemos ver es una toma de tierra en la base de la farola, es decir, dentro de la misma. Como comprobamos, es simplemente un alambre que está conectado a una pica en la misma tierra y enganchada a una parte metálica de la farola. Si ahora suponemos lo que vemos en la pantalla, tenemos una farola dañada, sombreada en una línea con un color rosa. Tendremos que ver cómo vamos a actuar y vamos a actuar en las farolas anterior y posterior, debido a que no sabemos dónde nos viene la corriente, desde dónde viene, ya que puede venir desde ambos laterales. Cuando abramos el cajetín de la farola, vamos a ver una caja de protección en los cuales vamos a tener siempre las fases, el neutro y los fusibles. Esta es una configuración que podemos encontrar aquí en las farolas de Guadalajara, en las cuales, como se puede comprobar, tenemos el neutro, el color azul, y las distintas fases en color gris, negro y marrón. Si nos fijamos, por ejemplo, en la fase gris, vemos que viene una manguera de un cable de la parte izquierda de la farola y otro cable de una manguera de la parte derecha de las farolas. Y las fases en neutro pues van a seguir ese mismo patrón, es decir, cada uno va a venir de la parte izquierda y otro de la parte derecha. Si nos fijamos también, hay solamente dos cables que suben a las farolas. Uno que es el neutro y otro que es la fase correspondiente. En este caso, la fase es la marrón. Y en los recuadros que se han puesto, tanto marrones como azul, son los fusibles que debería haber o que hay cuando la caja está cerrada. Si comprobamos en la parte superior, esa es la manguera que al final sube a la lámpara. Esta es el mismo caso y se ven los fusibles cómo están colocados. Ahí se puede ver que es el fusible del neutro y el fusible de la fase. Lo que se tiene que destacar en este tipo de cajetín es que al quitar la tapa se quita directamente los fusibles y por tanto se elimina la tensión en la farola, pero desde el cajetín hacia arriba.
Desde el cajetín hacia abajo seguiremos teniendo tensión y, por supuesto, tendremos un riesgo por una diferencia de potencial. De la misma manera, al poner la tapa se rearma la farola, es decir, volvemos a ponerla en tensión. Podemos encontrar otros modelos más sencillos, pero que funcionan exactamente igual. Todos estos cables tienen un fondo amarillo, pero tienen los colores del neutro, que el azul, los colores de la fase en gris, en negro y en rojo. Se puede apreciar cómo están los dos fusibles conectados de la misma manera que el anterior, y en ese caso la fase negra es la que está activada, y los dos cables que llegan a la parte superior en los extremos son las fases que no están conectadas, simplemente que llegan a esa farola y siguen a las siguientes. Lógicamente podemos encontrar modelos más antiguos en los cuales primero no hay cojetines de protección y hay un fusible para todos, para la fase y para el neutro, el mismo fusible para todos. Se puede comprobar también que las fases están colocadas en un lado y el neutro en otro lado, pero de la misma manera sube solamente un cable, es decir, una fase y un neutro. En este caso, la fase que sube, como se puede apreciar, es la fase que marca la flecha gris. ¿Cómo actuaremos en estos casos? Pues en primer lugar retiraremos el fusible, como en el caso anterior, o abriremos el cajetín y directamente se quitarán los fusibles. Una vez que hayamos hecho eso y que no tengamos ya tensión en la parte superior, lo que tenemos que hacer es desatornillar cada fase y encintar cada cable por separado. Deberemos hacer lo mismo con todas las fases restantes. Y por último, desatornillaremos el neutro y encintaremos cada cable por separado. Y es muy importante recordar que lo hagamos en las farolas situadas a ambos lados de la que tenemos que actuar, es decir, aguas arriba y aguas abajo. A continuación vamos a ver un vídeo en el cual exponemos cómo actuar hasta el momento de tener que desconectar las fases. En primer lugar, comprobamos con el detector de tensión sin contacto si hay tensión, si hay una derivación en la farola, y se comprueba que no hay ningún tipo de derivación en la farola. Ahora, con la llave de cuadradillo, vamos a abrir lo que es la tapa de registro para acceder al cajetín. Vemos que la farola funciona perfectamente y que está encendida. Ahora, con el detector de aproximación, vemos cómo se ilumina y cómo pita, con lo cual es indicativo de que ese cajetín tiene tensión. Lo que hacemos es retirarlo del interior de la farola y con un destornillador retiramos el tornillo que suelen tener para asegurar el cierre de la tapa. Una vez que hemos quitado el tornillo, procedemos a quitar la tapa. En ese momento, al quitar la tapa, se retiran los fusibles y por lo tanto la farola se va a apagar. Y dejará de tener tensión en la parte de arriba si hubiese alguna derivación. Pero tenemos que recordar que en la parte de abajo vamos a seguir teniendo tensión. Una vez que hemos quitado la caja, comprobamos cómo ha perdido esa luz y vemos cómo quedan los fusibles. Ahora con el comprobador de tensión podemos ver que sigue habiendo tensión. Sigue habiendo tensión en las distintas fases. En el cable que sube hacia arriba no va a haber tensión. No obstante, nos puede dar señal debido a la cercanía de cables que tienen tensión. Nos podemos asegurar si lo hacemos, si lo medimos con el polímetro. Para ello tenemos que recordar ponerlo
en la letra V de voltaje y en corriente alterna, y marcaremos el neutro y una fase para ver la diferencia de potencial que hay, y ahí comprobaremos la tensión que le llega. Vamos a ir colocando, como hemos dicho, una pinza del polímetro en el neutro y otra en una fase. Comprobamos que tiene tensión a pesar de haber quitado los fusibles. Es decir, hasta de ese punto hacia abajo de la farola tendremos tensión. Comprobamos que las tres fases llegan con tensión, llegan con corriente. No hay consumo, pero seguimos